Bienvenidos mis queridos afectados, efectivamente un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una historia que es para mí muy importante porque muchas veces llegamos a protestar y no sabemos prácticamente la historia. Efectivamente yo creo que mucha gente sabe, pero es el próximo día 1 de mayo. Efectivamente es el día que se festeja el Día del Trabajo, pero en verdad vamos a saber cuál es la historia del Día del Trabajo. Pues hoy vamos a hablar un poco de la historia del Día del Trabajo. El Día Internacional del Trabajo, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de clases trabajadoras. Es día festivo nacional en la mayoría de los países. Desde su establecimiento, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista del Segundo Internacional, se celebró en París en 1889. Es una jornada de lucha y reivindicación y homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de la lucha por consecuencia de las jornadas laborales de 8 horas, que tuvo su origen en una huelga inicial el 1 de mayo de 1886. Su punto álgido tras días más tarde, 4 de mayo, en la revuelta de Jamaica. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, en sentido general, que se conmemoraba en mayo o menor medida en todo el planeta. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebran conmemoración en su lugar, celebran el Labor Día, el primer lunes de septiembre, conmemorativo al desfile que se realiza el día 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, y organizaron Orden de los Caballeros del Trabajo, King of Labor en inglés. El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, auspició la celebración de septiembre por temor a la fecha de mayo reforzarse el movimiento socialista en los Estados Unidos. Desde 1882, Canadá se unió a la conmemoración el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894. El origen de la conmemoración, los hechos que dieron lugar a la conmemoración están contextualizados de los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos a finales del siglo XX. Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos, del oeste y del sudeste, llegando a cada año por ferrocarril. Miles de granaderos desocupados crearon las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además de estos centros urbanos, acogieron emigrantes de todo el mundo a lo largo del siglo XX. La reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, una que los objetivos prioritarios eran hacer válida la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se producen varios movimientos. En 1829 se formó el movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas, antes que existiera una ley que prohibiera trabajar más de 18 horas. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiera obligado a una máquina de fogoneros de trabajadores y jornadas de 18 horas diariamente debían pagar una multa de $28. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los Caballeros del Trabajo, a la American Federation of Labor, Federación de Estados Unidos del Trabajo. Era su inicio socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista, en su cuarto congreso realizado el día 17 de octubre de 1884. Estaba resultando desde el 1 de mayo de 1886. La duración legal de la jornada del trabajo debería de ser de 8 horas, yéndose a la huelga. Si no, se obtendría una reivindicación, recomendándose a todas las uniones sindicales de tratarse de hacer leyes en sentido en sus jurisdicciones. Esta revolución despertó al interés de los organizadores, que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la ley del ingreso, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 sancionaron la ley con jornadas máximas de 8 horas y 10 horas, aunque siempre
con cláusulas que permitían aumentarlas entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingalls, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalizó de Estados Unidos reaccionarían alineándose con tesis empresariales y calificando el movimiento como irrespetuoso, delirio de lunáticos para patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que no se pague un salario sin cumplir ninguna de las horas de trabajo. El día 1 de mayo, la huelga. El sábado 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200,000 obtendrían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, desde las condiciones de los trabajadores era mucho peor que en otras ciudades. Las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la máquina agrícola Hellmann's, en huelga del 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía en la base de esquiroles. El día 2 la policía había disuelto en forma violenta una manifestación de más de 50,000 personas, y el día 3 se celebra una concentración enfrente de las puertas. Aunque se estaba a la tribuna, el anarquista August Finn sonó la sirena de la salida del turno de rompehuelgas, y los concretados se lanzaron sobre los Scam amarillos. Comenzaron una pelea campal. Una compañía de policías sin aviso, algunos procedieron a disparar a quemarropa, produjeron 6 muertos y decenas de heridos. El periodista Andrew Switz redactó a Arvin Sin corrió a su periódico, redactaron una proclama que luego se utilizó como principal prueba de acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25,000 octavillas, y la proclama decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado ayer frente a la fábrica de McCorney. Se fusiló a los obreros, su sangre pide venganza. ¿Quién podría dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros al terror blanco, responsables con el terror rojo, preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, se responderá de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres, fusilados, en tanto en los palacios de los ricos se llenaban de vasos de vino costosos y su bebida a la salud de los bandidos del orden. Secan vuestra lágrima y lo que sufrís. Lo proclamaban, terminando convocatoria en un acto de protesta para el día siguiente. El cuarto, a las 4 de la tarde, en la plaza de Heineken, se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 7:30 en el parque de Heineken. Los hechos posteriormente serían conocidos como la revuelta de Heineken. Se concentró en una plaza de Heineken más de 25,000 que fueron reprimidos por 180 policías uniformados y un artefacto explosivo. Estalló entre los policías, lo que dejó un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, mataron a 38 personas y dejaron más de 200 heridos. Chicago fue declarado en el estado de sitio tras el toque de queda. Se detuvo a centenares de trabajadores golpeados y torturados, acusados de los asesinatos de policías. Estos hechos represivos fueron apoyados por la compañía de prensa con citas como: ¿qué mejor sospechoso que la plana del mayor de los anarquistas? A la horca de los brutos asesinos rufianes rojos, comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otras que las rezago de Europa. Se buscó en nuestras costas de abusar a nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciones y peligrosas. La prensa reclama el juicio de sumario por parte de Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas figuras prominentes del movimiento obrero. El día 21 de junio de 1886 se inició la causa contra la 30 y unos responsables que luego quedaron en 8. Los irregulares del juicio fueron muchos, violándose todas las normas procesales en su forma, foto y tanto como ha llegado a ser calificado el juicio farsa, y los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca, y detalles de los que condenan con el siguiente.
¿Qué les pareció, canales afectados? Realmente es una parte de la gran historia de los, ahora sí que los mártires de Chicago, donde realmente hubo un abuso tanto de poder como pues ahora sí que de los patrones, donde se hizo un desmadre prácticamente, en el cual lamentablemente hubo muchos fallecidos. Y bueno, lo mejor de ahí es que hubo muchos participantes que eran con ideas anarquistas, gente trabajadora que traían ya ideas anarquistas, en el cual no dejaban que pues el patrón se pasara de listo, ¿no? Sí, ya que los obligaban a trabajar bastantes horas, sí, y pues conlleva que prácticamente gracias a esa pequeña revolución, y bueno, donde fallecieron muchos, prácticamente se logró el trabajo, pues entre comillas, prácticamente justo, que son 8 horas, ¿va? Y en el cual, bueno, ya no se les obliga a trabajar más tiempo, al menos que tú quieras, y bueno, que tú decidas. Y bueno, seguimos, va a haber siempre patrones pasados de listo, siempre, pero no hay que dejarnos, realmente, no hay que dejarnos, y bueno, de igual manera que eso nos sirva a esta pequeña historia para saber que se puede hacer todo lo que queramos, y que bueno, lo importante es que seamos libres y que podamos salir adelante, ¿va? Pues espero que les haya gustado esta pequeña historia, ¿sí? Del día 1 de mayo. Para mí es importante mencionarla, ya que bueno, mucha gente protesta o mucha gente no sabe por qué causa fue la situación del 1 de mayo, ¿va? Si les gustaría saber más de esta gran historia, comenten en la parte de abajo, por favor, compartir para hacer más amplia esta historia, comparten el video y comenten, ¿va? Pues de igual manera invitaros a toda la banda afectados, espero que les gusten nuestros videos, venimos un poquito atrasados, pero ya saben, nos recuperamos pronto, y bueno, de igual manera invitarlos que se suscriban, que compartan y sobre todo que comenten. Para mí es muy importante sus comentarios, no importa lo que quieran criticar, lo que ustedes quieran, para mí es todo constructivo, y bueno, pues invitarlos que se puedan suscribir, compartir y comentar, ¿va? Recuerden que este canal se llama El Afectado. ¡Pum! Nos vemos, cuídense.